quiero perder. Orgo.
Hola. Al aire. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Un abrazo para todos. Hoy es Buenas noches con Raúl Arquínigo y sus invitados. Y un saludo para toda la familia del Perú en el mundo entero a través de nuestra página oficial, a través de las redes sociales. Saludo cordialísimo para toda nuestra gentita linda que gusta de vuestras canciones, de vuestros éxitos. Hoy día me encuentro acompañado de dos grandes músicos que ya están en el corazón del pueblo peruano. Muchísimas gracias a todos ustedes, primero a Diosito por brindarnos vida y salud, y bueno, pues seguidamente a nuestro público, que son la columna vertebral, el cimiento de todos los artistas, compositores, autores, músicos, intérpretes, todos dependemos de este público maravilloso que siempre nos respalda con su sintonía. Hoy es el programa Buenas noches con tu amigo Raúl Arquínigo en la parte técnica o en los controles, nuestro ingeniero de sonido, el señor Edwin Quintana Rojas, hoy día con mi sobrino Leo Morales, ¿no? Para poder llegar todos juntos al corazón de cada uno de ustedes. Hoy está con nosotros un gran paisano, él es de la tierra de Coto. Le tengo mucho cariño, mucho aprecio, es un gran personaje que se gana el corazón de todos ustedes, y para nosotros es un orgullo tenerlo en el programa. Está con nosotros nuestro amigo Rusmel Espinosa, el popular ruso del arpa, el que está en el corazón de todos ustedes. Y acá a mi parte izquierda, ahí controlando las redes, está nuestro amigo, ya lo conocen ustedes, el que siempre hace la sombra. El cajamarquino de la hermosa tierra de Otusco, por supuesto. Cajamarca tiene un lugarcito que se llama Las Ventanillas de Otusco, ¿no? Y entonces tenemos el gusto de tenerlo. Ya hemos trabajado un tiempo conmigo, casi 6 años, 8 años, ¿no? Imagínate. Y bueno, pues por esas cosas del destino siempre el músico busca de repente un poquito tomarse otros aires, y bueno, pues estuvo un poco alejado, ahora está volviendo a poder hacer música esta noche. Vamos a hacer música los tres juntos, vamos a cantar, vamos a improvisar, porque no hemos ensayado, vamos a improvisar. Ojalá esté para el gusto de todos ustedes. Vamos con el saludo de Rusmel. ¿Qué tal, Rusmel? Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, don Raúl. Muchas gracias realmente por la invitación. Igual tiene un aprecio de mi persona. Somos ancachinos, pues hablamos quechua, ¿no? Más que todo yo hablo quechua, tú no hablas ya. Pues yo sí hablo también, pero Hanan, Hanayan. yo Hanayan. Sí, pues nosotros somos también de allá, de la tierra de Pachapaqui, en la provincia de Antonio Raimondi. Y Rusmil es del distrito de Coto, del centro poblado Coto. No. Caserío le llamamos. Ah, Caserío, claro, de Coto, ya Caserío. Bueno, ¿qué tal, Rusmel? ¿Cómo te está tratando la vida? ¿Qué cosas estamos haciendo? ¿Cuáles son las novedades que nos traes? Gracias, Raulito. Bueno, yo en una parte estoy trabajando también, tratando de ganarme la vida, ya que todos los músicos estamos pasándola poco reinventando, difícil. Sí, reinventando la música como todos, porque sí, pues nos ha castigado fuerte esta pandemia. Sí, nosotros somos los más castigados, ¿ah? Sí, pues Claro, dentro del rubro de los músicos somos los que más hemos sufrido, los coreógrafos, los intérpretes, los músicos, y por ahí nosotros tenemos, creo que movemos en la industria musical a mucha gente. Detrás de nosotros están los camarógrafos, los sonidistas, está detrás de nosotros aquel que vende chicle ahí en la puerta de los locales, claro. Aquel de repente el boletero, el seguridad, los guachimanes. Claro.
papelería, volantes, afiches, banderolas, entre pegadores, entre la prensa especializada al folclore, y creo que movemos mucha gente y miles han quedado sin chamba. Claro, claro, y nos estamos olvidando de las fachadas. Las Sí, fachadas. claro que yo, por ejemplo, para 28 de julio me aseguraba mi fachada con 6 meses de anticipación, ¿no? Así, sí, Claro. sí, es cierto, ¿no? Y Claro. bueno, y todo esto lo que ha pasado es bastante difícil, quedará para el recuerdo. Claro, ojalá, Sí, quedará, ¿no? quedará para... ¿Qué tal, Edward? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Yo encantado de estar acá. Bueno, para mí esto es mi primera vez. Ah. Tu primera vez. Primera vez. Durante 15 años de músico, pues para mí es una experiencia muy bonita porque nunca he tenido la oportunidad de estar así ante las cámaras. Nunca he tenido una entrevista pues así, ¿no? Aparte de entrevistarnos, improvisar musicalmente, pues yo creo que va a ser una noche muy bonita. Gracias, don Raúl, por la invitación y pues acá estamos para hacer música a lo que se pueda, ¿no? Sí, lo que pasa que estamos tratando de ingresar a hacer música acústica, o sea, arpa, requinto, o de repente con segunda guitarra, tratando de hacerlo como lo hacíamos antes, Claro, ¿no es aquellas cierto? épocas, ¿no? Antes, ¿no? Como las jaranas, no teníamos que tener instrumentos electrónicos. No es que estemos en contra, ¿no? Sino Claro. tratar de hacer una tarde amena, una noche, creo que para llegar al corazón del pueblo peruano hay que tratar de llegar de alguna forma con algo natural, y Yo creo que eso es más bonito. Más dulce. Más dulce. Más dulce. Te salen cosas que a veces no están planeado, pero como decía el abuelo, en el camino salen cosas en el bonitas. camino nos encontramos, así es. Bueno, yo creo que sí, vamos a hacer música improvisada esta noche. Ay, ay, ay. Roosmel, exactamente, ¿de qué barrio de Coto? Mi barrio se llama Pucagolpa. Golpa. Pucacoypa. Así dicen, ¿no? Es el lugar donde hay un poquito de agua y nunca se sacó el agua. Tú sabes que allá por nuestra zona sufrimos de agua, Raulito. Sí, Sufrimos, pues es claro. cierto, es cierto. Ahí siempre, nosotros tenemos una buena tierra allá en Yamellín, en Raimondi, pero el problema es el agua. Sí. Pero de alguna manera creo que nosotros sabemos ingeniarnos para poder sacar la buena producción, y somos, creo que los más importantes productores del choclo allá en la provincia de Antonio Raimondi hoy por hoy. Claro. Y eso es el complemento también de los provincianos, que llegamos con nuestro producto a la capital y podemos también aportar con lo que nosotros producimos en la tierra colorada Antonio Raimondi. Hola, hola. Ahorita, el choclo que consume Lima es de Antonio Raimondi. Yamellín, ahorita está saliendo de Chingas, Vilcabamba, Chahuarcón, toda la zona. Ahorita ya se viene Coto, Macchán, Chaccho y toda la zona ya se viene con el choclo, el rico choclo desde la provincia Antonio Raimondi. Para tu mesa con cariño. Y bueno, pues Hola. Cajamarca, Hola. la ciudad ganadera, la ciudad lechera, donde imagínate, cuando llegas a Cajamarca te vas primero a tomar tu caldito de cabeza, ¿no? Y luego del caldito de cabeza te vas a darte tus baños en los baños del Inca, ¿no? Y cuando vas a ir de Cajamarca a los baños del Inca, encuentras en la ruta las lecheras de raza, ¿no? Imagínate, sí, y eso es lo que produce pues los buenos quesos, los quesos bien ricos de Cajamarca. Tiene su estilo, como en Puno, como en Juliaca, cada pueblo tiene su tradición, tiene sus platos típicos, y Cajamarca no queda pues de lado, la tierra donde se come el cuy y encuentras en cualquier restaurante como menú un cuisito. Ay, ay, ay. Sí. Riquísimo. Bueno, vamos a iniciar con la parte musical, lo que la gente espera, lo que nuestro público está esperando. Hoy día nuestros invitados, Edward Chávez también va a cantar, por si acaso, pues vamos a improvisar.
Pero primero, ¿qué novedades nos trae Roosmel? A ver, vamos a cantar primero una canción que ya más de un año que hice el lanzamiento. Mi vecina Calatita, yo creo que ya lo conoces. ¿Se te para, no? ¿Se te para el corazón o no, Raulito? Bueno, todavía mi corazón tiene para rato. Así es. El tema es Mi vecina Calatita. Ay, ay, de ay. la letra y pluma de la composición del maestro Roosmel Pacheco. Roosmel, ¿no? Roosmel Espinosa, Claro. perdón. Roosmel Espinosa. Tú estás soñando mucho sí, con la mala Pacheco costumbre, porque sí, muchos años has grabado Sí, todo, sí, ¿no? sí. Claro. No, buen compositor también. Claro, Buen compositor, tiene buenas canciones, ¿no? Y buen músico. Presentimiento. Solo por la salud, pues presentimiento. Cada vez, espero tu llamada. Entre otros temas, ¿no? Claro, Porque sí, Señor, nadie sabe lo que tiene, ¿no? Sí, tiene buenos temas que hemos grabado del maestro. Un saludito para el maestro Roosmel Pacheco Mejía, que de repente, hoy día hemos chocado con el fútbol, pero nosotros, como somos buenos provincianos y como tenemos en el alma la música y por la sangre también corre la música, ¿no? Por nuestras venas estamos haciendo nuestra música con cariño para ustedes. Señores, para cada uno de ustedes, Roosmel Espinosa y su arpa viajera, con cariño el popular ruso, nos canta este tema, Mi vecina Calatita. Y Edward Chávez le va a hacer, Claro. le va a pericotear algo, Claro, ¿no es cierto? tiene que hacer, Sí, pues, con chiquillo. cariño para ustedes, Roosmel Espinosa. Vamos, Roosmel. Ay, ay, ay. Ahora, chiquillos. Vamos, Raúl Arquínigo. Escucho una bullita al fondo de mi casita. Me acerco muy despacito a ver qué es lo que pasaba. Era pues mi vecinita bañándose Calatita. Al ver tanta hermosura, el cuerpo a mí me temblaba. Era pues mi vecinita bañándose Calatita. Al ver tanta hermosura, el cuerpo a mí me temblaba. Se me para el corazoncito por culpa de mi vecina. Se me para el corazoncito por culpa de mi vecina. Vamos ahora. ¡Esa vecina! ¡Eh! Sí. Se me paró el corazón. Algo está pasando aquí, Raulito. Con cariño para todo el Perú, Roosmel Espinosa. Escucho una bullita al fondo de mi casita. Me acerco muy despacito a ver qué es lo que pasaba. Era pues mi vecinita bañándose Calatita. Al ver tanta hermosura, el cuerpo a mí me temblaba. Era pues mi vecinita bañándose Calatita. Al ver tanta hermosura, el cuerpo a mí me temblaba. Se me para el corazoncito por culpa de mi vecina. Se me para el corazoncito por culpa de mi vecina. Ahora con la fuga. Ahora que está solita le pasaré el jabón. Creo que a ella le gusta el jabón blanquito. Ahora que está solita le pasaré el jabón. Creo que a ella le gusta el jabón rojito. Ahora. Dale como anoche. Hoy es cuando. Para mi amiga Sandy Cruz, de la hermosa tierra de Guaral, con cariño. Vamos, Edward, con esa digitación, compadre. Marlene Salas, Samuel Ramírez, Erwin Alexander,
Rosalía Mamani, Vanesita Sánchez Helada, allá en Cajamarca, Francisco Espinosa, mi compadre, Leonel Ruiz, Unita más. Liz Pizarro, Ahora que está solita, le pasaré el jabón. Creo que a ella le gusta el jabón blanquito. Ahora que está solita, le pasaré el jabón. Creo que a ella le gusta el jabón rojito. dale como anoche, arriba los ánimos. Como anoche, chiquillos. Buena Vanesita Sánchez, Luz Adelma Vilca, Justina Cortés, Liz Pizarro, para Flavio Incas, Irma Camones, Yola Cabana, Rosa Veramendi, muchas gracias, Lady Choque, Feli López desde Arequipa, Erwin Alecane, saludos para la familia Rojas Ayala en Villa El Salvador. Esa vueltecita. Ay, ay. Qué gusto nos da de verdad escuchar estas canciones que se escribieron para dedicarle con esa jocosidad, no con esa, ¿qué te digo? Con ese gustito, llegarle al corazón de nuestro público, que siempre espera una novedad, siempre espera una canción, siempre espera una bonita composición. Rusmel Espinosa, ¿qué tal, Rusmel? ¿En qué a ver, por ahí a mí siempre me preguntan, ¿en qué se inspiró para poder escribir esa canción? Es que tengo una De repente vio una vecina por ahí, a usted. No, Para mí que él vive en el 6º piso. y para sapeando, ¿no? Para sapeando. Y la vecina en el 3º. Ay, 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 no, la vecina vive al frente. Allá al frente. Al frente está en el primer piso y yo estoy en el segundo piso. Y claro, o sea, ahí está el motivo ahí para está el poder motivo. escribir la canción. Claro, pues. ¿Qué tal, Rusme? ¿Qué tal, Edward, este tema? Bueno, pues es un tema muy, muy bonito. Sí, ¿no? Mientras lo tocaba me estaba imaginando para el video. ¿Cómo será el video, Para el no? video, ¿Todavía claro. no tienes el video o no? No, Sí. claro que hay, ahí la vecina está al frente bañándose. Ya, ahí está la vecina. Y se está bañando. Sí, creo que lo llegué a ver. Claro, se está bañando con jarra. Se echa. Tenemos saluditos de la gente. Está Ever Davis, Lázaro Inostroza. Está también, a ver, hoy día Lady Choque, Erwin Alexander, es el hincha número 1 de los chicos y chicas Amor, Amor. Está también Cajamarca presente con María Cristina Cárdenas. Saludos para la familia Cárdenas, Quispe, hasta Cajamarca, y que el día domingo pase un feliz día del Padre. Muchas gracias y bendiciones. El día domingo es el Día del Padre. Y bueno, pues también queremos hacer llegar un saludo muy especial para todos los papás, para toda la familia, por el Día del Padre, el día domingo 20, ¿no? 20 de junio, Claro. Qué rápido pasa el tiempo. Está también Marisol Cabero, de allá de su linda tierra de Ay, ay. Paruro, ¿no es cierto? Ah, claro. ¿Cómo se llama su pueblo exactamente? Capi, Paruro. Capi, ¿no? De Capi. Es en quechua. Debe ser, ¿no? A ver, pronúncialo. Rapi dice que No es no. Capi, Capi. De Capi, es de Capi. Bueno, Marisol, un abrazo para ti. Gracias por compartir la programación. Helio, ¿quién más está? Está Willy Valdivia, saludo desde Cajamarca. ¿Quiénes tienes por ahí? A ver, recién estoy... entrando, Recién. Raulito. Tú, Edward, ¿a quiénes tienes por ahí para llegar con el saludito cordialísimo a la gente? Rosa Veramendi por acá, Ruta Ipicuri. Rosa Beremindi es de Pachapaqui. Claro, paisana, Claro. pues, paisana, sí, paisana. ¿Qué tal? Bueno, un saludo para Vilma Puelles,
Saludos para Félix López, Wilber Melos, desde Pitumarca, Canchis, Cusco. A cusqueños, cielo, toda la gente linda de la provincia de Canchis, ¿no? Pitumarca, sí, pues de la tierra de Gabriel Condorcanqui, ¿no? ¿No? Así es, ¿no? ¿Cierto, maestro? A ver, papi, no tengo conocimiento de eso. Ah, ya, Justo no. me agarraste. En esa En clase- historia te sacaba cero. En esa clase ruso ha faltado, dice. No, en la sierra nos escapábamos, yo también cuando estudiaba, me escapaba, primero robábamos huevitos de la casa de nuestra viejita, nos llevábamos unas 2 docenitas y otro traía la ponchera y hacíamos ponche, pues. Nos Allá. hacíamos la vaca, nos escondíamos al medio del maíz y luego pues del maizal, ¿no? Y agarraba, hacíamos otro ponchecito y luego del ponche, huirushacada. Ay, virushacada, y más tarde te cortas los labios. Ah, sí, pues, no, o sea, tú has comido la caña de maíz, ¿sí o no? Claro. Es bien agradable, ¿verdad? Pues en Cajamarca Sí. siempre. Hace poco también mis abuelos me enviaron, pues, ¿no? Es algo que nunca, siempre, en estas temporadas, siempre todavía hay y se come, pues, ¿no? Rico, La rico. caña. Con cuidado, tiene que sacarla, Sí, pues, sí. porque si no, te Y- corta. Y me acuerdo también para la gente de allá de Yameyín, en tiempo ya después de la cosecha, quedan pues los tallos del tumpo, El tumpo. Y nosotros hacíamos, le poníamos, levantábamos esa corteza que lleva el tumpo, Claro. y le poníamos un palito, otro palito, y armábamos el violoncito. Ay. El machatín tocábamos. pues, con eso, ¿no? machatín, ¿no? Claro, el Machatín, machatín tocábamos. el Es la famoso costumbre de la machatín. tierra. Bueno, no queremos cansar a nuestra gente y queremos ofrecer otro tema musical. Yo tengo una canción que antes lo estábamos paladeando, ¿te acuerdas? Sí, sí. Sí, esto lo cantaba, lo cantaba Poncho Negro, lo cantaba Emilio Ríos, entre otros. Y a ver, lo vamos a tocar improvisadamente, no lo hemos ensayado, ¿no es cierto? Claro. No sé la fuga, le pongo cualquier fuguita, ¿no? Claro, Igual, pero lo cantamos con cariño para nuestro público maravilloso esta noche. Hoy jueves 17 de junio queda para la historia el encuentro de Edward Chávez, Rusmel Espinosa El y ruso del arpa. su amigo, su hermano, su guayquén, Ay. Raúl Arquínigo. Sí, guau. Ay. Su guayquén, Raúl Arquínigo. Vamos, papi. Ya ves, vamos a esta canción. Vamos, a ver. Eduardo, yo te- Si no me sale, yo te acompaño. me van a perdonar. ¿Ah? Así. Claro. En esa misma nota, maestro. ¿Cómo sale? No, ya, está Como bien. en mi tierra hay salgara como salgara, pero hay que hacerlo con cariño. Señores, esta canción es cantando y bailando. Me alejé de mi tierra, ¿no es cierto? En la misma nota. Y la uno. Ya. Te acompaño, papi. Acompañas. A ver, Sí, tú eres la no, primera, yo Pónganse de segunda. acuerdo, cualquiera. No, tú Te entra, acompaño pues. nomás. Entra la arpita, a ver, ¿qué tal? Ya, muy bien. Ya, en el camino nos Ya. encontramos en No, el no, camino. no, vamos, entra. O entro yo, ¿cómo es? Entro yo. Con amor y sentimiento, este tema de recuerdo, con cariño, para nuestro público maravilloso. Eso. Y cantando, bailando, voy a retirarme. Adiós, pueblo lindo de dos corazones. Y camino a Pachapaqui, subida y bajada. Tú eres testigo de mi despedida. Y faltan pocas horas para retirarme. Adiós, pueblo lindo de dos corazones. Y camino de Conococha, camino variable. Tú serás testigo de mi despedida. Eso. Con amor y sentimiento, lo diré una y muchas veces,
Para ti, pueblo lindo, para ti, Perú, con cariño. Cochachi Guerra, Franquil Córdoba, José Mejía. Y cantando, bailando, voy a retirarme. Adiós, pueblo lindo de dos corazones. Y camino de Conococha, camino variable, tú serás testigo de mi despedida. Arriba, arriba Ancash, arriba Tacna, arriba Cusco, arriba Cajamarca, arriba Huánuco, arriba Huamachuco. Y faltan pocas horas para retirarme. Adiós, pueblo lindo de dos corazones. Y camino a Conococha, camino variable, tú serás testigo de mi despedida. Y que diciendo, que pensando, estaré cantando por esa chota sin vergüenza que no vale nada. Y que diciendo, que pensando, estaré cantando por esa chota sin vergüenza que no vale nada. Percy Domínguez, Elmer Rojas, Wilber Melo, saludo desde Pitumarca, Canchis, Cusco. Félix López, Arequipa. Gronecito, Pacma, Vilma Cuelle, Níker Vegas, Orlando Zamata. A palmas arriba, los brazos arriba, solitas arriba, esa vueltita, esa vueltita, esa cintura. Raulito Arquínigo, por Dios. Dale como anoche. Otrita más. Edward Chávez, Roosevelt Espinosa, el ruso del arpa. Así nomás siquiera, pues. En mi tierra dicen, Sella tapis casparcunque. Ay, ay, ay. ¿No es cierto? Ajá, sí, no, ya Así. es papá. Y ahí. Bueno, Edward Chávez, ¿qué será, no? De verdad, en Cajamarca no se habla el quechua, pero alguna parte de Cajamarca sí habla. En Cajamarca sí hay sitios que sí hablan quechua, por Sí, ejemplo. alguna parte de Cajamarca. Tengo un saludo, quiero aprovechar de la oportunidad. Me encarga la gente de Incahuasi, los amigos de la provincia de Ferrañafe, de Incahuasi, por acá los debo tener. Quiero llegar con el saludo cordialísimo a nuestra gente linda. Nuestro maestro, gracias por ser parte del equipo
Dice saludos en Incahuasi, Chiclayo. Eso es allá en Lambayeque. Para Radio TV Rey International, que está de aniversario este lunes 21 de junio. Así es que vaya pues, cumple 2 años de estar en el aire y queremos felicitar a la familia Manayay por ser los responsables de este medio de comunicación. Y bueno, pues un saludo muy especial para toda la gente de Incahuasi, Atumpampa, Lanchipampa, Incahuasi, a todos los hermanos de Ferreñafe, de Lambayeque, de Chiclayo, con mucho cariño, porque también allá hay muchos cajamarquinos, la gente de Chota, de Bambamarca, están por ahí. Saludo también para todos los muchachos, para Reinaldo Manayay, Luciano Sánchez, Silvia Sánchez, Gladys Roque, quienes son también parte del equipo de este medio de comunicación, radio por acá, no, Radio TV Rey International de Incahuasi, allá en Lambayeque, Chiclayo. Un abrazo para ustedes. Muchísimas gracias, con cariño, por ser parte de la amistad. A ver, tú, Edward, ¿qué cosa tenemos ahí? Las novedades, ¿cómo has pasado? ¿Qué tal el COVID? ¿Llegó a casa el COVID? ¿No llegó a casa? Bueno, pues creo que esta enfermedad, así no queramos aceptarlo, llegó a todos. Pues también sufrimos la pegada del COVID. Sí, dice. Supimos que estuvo fuerte. Casi nadie se ha salvado, sí, ¿no? Pues, sí. Gracias a Dios ya nos recuperamos hace como 2 meses. Y pues la peor parte lo llevé yo, ¿no? Pero gracias a Dios, y una vez más acá estamos para hacer lo que más nos gusta, que es la música. Porque yo creo que sin la música, pues la vida sería otra, ¿no? Porque la música es la que le pone esa alegría. El alimento del alma. Exacto. ¿No es cierto? Y con la música te enamoras. Con la Claro, música te marca, ¿no? lloras. Con la música, cuando tienes una decepción, igual, pues como obsesión, sal de mi pecho, obsesión, ya no me lastimes. La música, ¿no? Ella ya tiene dueño, es una mujer casada, ya no me lastimes tanto, obsesión, sal de mi pecho. Ella ya tiene dueño, es una mujer casada, ya no me lastimes tanto, obsesión, sal de mi pecho. Hoy día estamos improvisando y todavía estamos fuera de nota. Y la música lo es todo, ¿no es cierto? Y bueno, yo creo que momentos como estos siempre es importante, y feliz por todo esto y por todos nuestros compañeros que también, a pesar de las dificultades, se vienen reinventando, vienen de alguna manera cumpliendo con algunas labores por ahí, aunque sea escondidito, Sí, pues, ahí, sí, pero de todas hay que comer, ¿no? Porque ¿de qué vivimos? Hay que comer, ¿no? Así es que por eso que agradecemos las estrellitas que nos obsequia también nuestros televidentes. Claro. Muchísimas gracias a cada uno de ellos. Roosevelt, otra canción, por favor. Claro, no hay más. Otra canción. Cantas. Nuestro público nos pide. Claro, canta. Sí, tú, Roosevelt. Aide, Rosalinda, está Aquelina Martín, está también Ana Bay por ahí. Jaimito Armando, saludo maestro de Virú. A la gente linda de Trujillo, saludo cordialísimo. Para Lola Infante también, una linda canción, nos dice Aide Salcedo, saludos hermanos, Salcedo Borda. Para Vilma Chambilla, bueno, para toda nuestra gente que comparte a pesar del fútbol que nos está chocando hoy día. ¿Sí o no, Roosevelt? Claro. A pesar del fútbol, estamos bastante aceptable con la sintonía. Muchísimas gracias
Hay mucha gente que al no- público maravilloso, hay sí. mucha gente que prefiere escuchar Sí, música sí, pues. que darle chance al fútbol. ¿Estamos Yo perdiendo creo o estamos ganando? ¿Cómo vamos? Bueno, No sé, nosotros estamos ganando, nosotros estamos ganando. Bueno, señores, otra canción de mi amigo Rusmel Espinosa, para cada uno de ustedes, para que lo puedan disfrutar. Y vamos a pedirle que nos cante otra canción. Rusmel, Vamos. ¿qué tema nos dedicas Vamos a cantar. para nuestro público Hace maravilloso? días perdí en esa cantina por tu culpa, chiquilla ingrata. Vas. Ah, sí. Complétalo, complétalo. Te engañaron las chiquillas. Así es, las chiquillas son... La chiquilla Cabero también. Vamos a cantar. Vamos, maestro, esa canción. Vamos ahora. Raúl Arquínigo. Está ahí como vacilón. ¡Vamos Ajá. ahora! Hace días perdí en esa cantina la mitad de mi alma y todo mi dinero. Eso. Hace días perdí en esa cantina la mitad de mi alma y toda mi billetera. No es que sea el alcohol la mejor medicina, pero ayuda a olvidar cuando no ves la salida. No es que sea el alcohol la mejor medicina, pero ayuda a olvidar cuando no ves la salida. ¿O no, Raulito? Eso. A veces nos refugiamos al licor. Yo me acuerdo de algunas cosas de Edward Chávez cuando está triste. En Pedregal, ¿te acuerdas, Pedregal? Arriba las mujeres, aunque mal Manos pagan. arriba, ey, ey, Las palmas arriba, ey, ey, los brazos arriba, ¡ey, ey! Hace días perdí en esa cantina la mitad de mi alma y todo mi dinero. Hace días perdí en esa cantina la mitad de mi alma y toda mi billetera. Eso. No es que sea el alcohol la mejor medicina, pero ayuda a olvidar cuando no ves la salida. No es que sea el alcohol la mejor medicina, pero ayuda a olvidar cuando no ves la salida. Eso. Nació un amor, creció un amor, un nuevo amor en mi corazón. Nada de ti queda en mí, nada de ti vive en mí. Nació un amor, creció un amor, un nuevo amor en mi corazón. Nada de ti queda en mí, nada de ti vive en mí. Ajá. Eso. Allá un marcallá, tierra bendita. Arriba Antonio Raimondi. Chingayamellín, Axo. A la gente de Mirga, de Chacho, de Cono. Saludo cordialísimo. Para Luzmi López, Lola Infantes, Elsa Calisto, Lubricentro Edi. Eso. Ey, 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 ey. Así, 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 Raulito Arquínigo, por Dios. Esa vueltecita. Vamos, Rusmel Espinosa. Ahí está Edward Chávez también, ¿eh? Edward Chávez, con sus... Las ventanillas de Otusco.
Se armó la jarana, señores. Las palmas arriba, ¡hey! ¡Hey! Los brazos arriba, ¡hey! ¡Hey! Solteros arriba, ¡hey! ¡Hey! Esa manito. Falta cervecita, falta vinito. Estaba tan emocionado Ruso, estaba pensando en la vecinita que ha reventado la cuerda. Ah, Sí. la prima. La sí, prima. La prima, Esa prima está difícil, Ruso. sí, no se deja domar. esa Así, prima, caramba. voy a aprovechar hasta mientras. Saludos para Lola Infantes, está desde Chile, nos escribe también, muchas gracias, Lolita. Y saludos también para Virginia Cabrera, cordiales desde Argentina. Se está uniendo todo Sudamérica, muchas gracias, desde Chile. Virginia Cabrera, muchas gracias, mamita linda, la gente linda desde Argentina. Aide Rosalinda dice, una bailadita, pues Raúl. Es que no estoy con el zapatito blanco, pues falta el zapatito blanco, claro. El zapatito blanco me hace bailar. Sí, ese. Después está, a ver, Irma Wilcagua también nos regala un corazoncito. Enma Hostos, canta Raúl, canta Rusmel. Irma Hostos debe ser también de Yamellín, la familia Hostos. También saludos para Roberto Yayawi, Elmer Rodríguez, Gloria Torres, saludos para todos la familia e hijos, a la familia linda que está pues sintonizando la programación. Eduardo, nosotros sabemos que has estado trabajando con varios intérpretes, también con la patrona, aunque a mí no me gusta decir patrona ni patrón porque honestamente es un apelativo que no va, pero igual con respeto con la señora Sonia Morales, nuestra reina de corazones, nuestra artista que logró el lugar más importante dentro del mundo artístico. Los que llegaron pues a ser fenómenos en la música y tú has sido parte musical de su trabajo casi como 3 años, ¿no? Sí, pues se dio la oportunidad de trabajar con la señora Sonia. Hicimos una producción de 14 temas, don Raúl, 14 temas. Sí, ¿no? 14 temas. Y pues fue una experiencia muy bonito trabajar al lado de la señora Sonia Morales. Un saludo muy especial para ella. Pues gracias por esa oportunidad que me dio de trabajar con ella, ¿no? Pues trabajamos 3 años y ya pues de ahí se dieron otras oportunidades de trabajar también con, que por cierto está en sintonía, Flor Javier. También trabajamos con... Para la paisana, Yungay Hermosura. Yungay tiene buenos artistas, está la señora Sonia Morales, está Flor Javier, está Milaira, está también la chiquilla esta, ¿cómo se llama? A ver, tú debes acordarte el nombre de... ¿Tal Narciso? Ajá, Clarisa. Narciso. Sí, no. Ahí está, buen alcance. Lo que Un pasa saludo que también. yo he ido el año pasado, el 2019, como a 5 o 6 pueblos en el año por allá. Claro. ¿A dónde has ido a Yungay, por ejemplo? Yo he estado Hemos ido a Tumpa, don Raúl. A Tumpa, hemos estado en Tumpa, hemos comido cuy hasta el Claro, cansancio. sí. Saludos para River Cashpa, para mi amigo River Cashpa, en plena sintonía. ¿Qué tal Yungay? Claro, hermoso. Su belleza, Claro. su historia, su gente. No, hermoso. Me encanta. He estado, ya no me acuerdo el pueblo, en un pueblo de Yungay, he estado en San Marcos, en Pichiu, he
en Huaripampa. Pero ya en pues varios lugares. San Marcos es para el otro lado. Ya. Claro, pero igual es la misma zona casi, ¿no? Digamos. Pero estamos hablando del callejón de Huaylas. Claro, en Huaylas he estado no me acuerdo del pueblo de Yungaya, más arriba. ¿Qué distancia? Unos 2 kilómetros arriba. Cerca de Yanganuco. No, por la misma ruta, claro, la ruta de Yanganuco, por ahí nomás un Claro. pueblo. Por ahí está Mucho, está Tumpa. Hay varios pueblos por ahí. Y bueno, pues la tierra de Flor Javier también está por ahí, ¿no? Quillo, creo, ¿no? Aquillo es de Milaira. Arguay. Arguay. A ver Arguay. si puedo saludar aquí. Por a mis supuesto, amigos, por supuesto. Por aquí está Blanquita Meléndez Díaz, está Víctor, su esposo Víctor Toribio, está Mirta Mejía Calero, la subchinita. Subcha, ¿conoces, papi? Subcha está por Que donde- canta con orquesta, ¿no? No. A la vertiente después. Claro, la Subcha, Subcha, Guayán, ¿conoces? Cochapetí, Ay, Aija, ay, por ahí supuesto, está, pues de maestro, Subcha. por supuesto. Con su rachagaga. Así Ahí es. está, Nosotros honestamente hemos llegado a los pueblitos más alejados, Roosmel. Edward es testigo de tanto recorrido que hemos hecho. Hemos cantado entre los cerros, donde el viento silba. ¿De verdad? Sí, sí. También se acuerda, don Raúl, cuando por primera vez fuimos a Purímac, a la mina. A Chalhuahuacho. A Chalhuahuacho. Claro, a las Bambas. A las Bambas, supuestamente. Claro, nos perdimos en el camino y llegamos, algo anecdótico, porque llegamos a las 3:30 de la mañana, cuando ya estaban por desarmar el escenario. Ya no había nadie. ¿Por qué? Porque Y te habías perdido. el público se había retirado. Ya- Y bueno, pues llegamos, nos cuadramos delante del escenario. Y ahí estaban los organizadores. Llegó Raúl al escenario. Y subimos inmediatamente, nos instalamos y a las 4 en punto empezamos a tocar. Y a las 7 de la noche había como 2.000 personas. 7 de la mañana. A las 7 de la mañana había como 2.000 personas. O sea, volvieron a salir de sus casas. Y cuando en ese tiempo Chalhuahuacho era pequeñito. pues. Era un cuadradito, así como, ¿cuánto? Como de 500 metros cuadrados. Algo- No, o solo tal la vez plaza, nada 2.000 más. metros cuadrados. Nada más la plaza. Sí, era, la pues. placita y unos casitas nomás. Pero había venido gente pues de los alrededores, de los caseríos, los centros poblados, ¿no? Se reúnen y bueno, ahora Chalhuahuacho pues es inmenso. Claro, por las Sí, bambas, pues, ¿no? Por cuando el la negocio, mina... Sí, y por eso yo siempre voy a decir, Roosmel, hay políticos que están en contra de la explotación minera, ¿no? Yo creo que la minería, de alguna manera, si pues una minería responsable, ¿no? Ecológica, por supuesto, es algo que aporta, te pone pistas, te pone, el desarrollo está ahí, ¿no? Claro. Ahora en Chalhuacho, ¿cuánta gente trabaja? Miles. Claro, mucha gente. Sí, da trabaja trabajando. mucha gente. Claro. Y yo creo que sí, o no estás de acuerdo. Habla. Creo que, ¿cómo te puedo decir? En nuestra zona la gente no quiere minería porque ahí Sí. es netamente agro. En nuestra zona. Mira, yo me acuerdo de Cajamarca, cuando Yanacocha estaba en todo su apogeo, todo el mundo andaba en su 4x4, todo. Bueno, tiene su lado bueno y como que Claro, también- su lado malo es porque no es una minera responsable, no han normado bien las autoridades. Por ejemplo, don Raúl, en cuanto a la Ecología. ecología, antes mi pueblo, se podría decir, de parte de mis padres, era una maravilla, era un Claro. paraíso. Pero había poca plata. Claro, pero la naturaleza era algo hermoso, ¿no? Podías pescar a lo natural, habían Claro, peces. ahora ya no hay, todo ahora, murió. Eso es el problema. Sí, ahora, pero- ahora hasta los animales, ¿no? Ya no pueden comer, ahora ya a veces no. Ya no, ¿qué van a comer si ya se han muerto? No, No, pues ahora de repente ya tienes que sembrar pasto. Antes no, era todo natural, soltabas el ganado y comía algo. Por eso exigimos una minería responsable, Claro, como que se debe norme bien. Y bueno, nosotros nos vamos a la música. Ese es Claro, nuestro nosotros somos zapatero a su zapato, ¿no Claro, es cierto? claro. Zapatero a su zapato. Roosmel, Edward Chávez o Raúl Arquínigo. A ver.
Ahora, te acompañamos, Raulito, ¿ya? Ya, voy a cantar esta Raúl, canción. Perdón, un saludito también a Ahí la está. señora China María que nos está viendo. Juancito Pipa. Sí, un saludo para la señora China María, para el señor Juan Pipa. Para la reina y señora de nuestro Huayno con Requinto. Un saludo También- muy especial. También tuve algunas oportunidades de acompañarlo a la señora China María. Bueno, gracias a Dios hemos acompañado casi a muchos artistas, ¿no? No, tú has dicho casi a todos. Casi a todos, casi. Saludo muy especial para la señora China María, María Cuellar Ábalos, para el maestro Juanito Pipa. Un abrazo cordialísimo, muchas gracias por estar ahí de alguna manera mirando el programa. Vamos a hacer una canción que grabara hace mucho tiempo, pero improvisado. No lo hemos ensayado, pero esta canción titula, a ver, Nunca lloraré. Nunca lloraré. Con cariño para nuestro público a través de Amor Amor, TV Digital. Vamos, maestro, vamos, suéltala que ahora es, mañana no. Eso. Iván León Valenzuela. Gracias. María Cuellar Ábalos. Muchas gracias. Delia Chávez, ya te toca, Delia, tienes que venir. Perder y me equivoqué y sé que sufriré pero te juro nunca lloraré y porque tú no mereces llanto de mis ojos, corazón mentiroso, pronto te olvidaré. Porque tú no mereces que te siga amando, pérfida traicionera, pronto te olvidaré. Nunca lloraré, aunque esté muriéndome por tu amor, nunca lloraré. Orlando Laguna, Aider y Rosalinda, arriba Tambobamba, y sé que tomaré y me emborracharé, y sé que sufriré, pero te juro nunca lloraré, y porque tú no mereces corazón mentiroso, pronto te olvidaré. Y porque tú no mereces que te siga amando, pérfida traicionera, pronto te olvidaré. Eso. Y sé que tomaré, me emborracharé, pero te juro, nunca lloraré por tu querer. Tengo mi orgullo, tengo dignidad, aunque me falte beso tu beso, nunca lloraré por tu amor. Sé que tomaré, me emborracharé, pero te juro, nunca lloraré por tu querer. Tengo mi orgullo, tengo dignidad, aunque me falte beso tu beso, nunca lloraré por tu amor. ¡Eso! ¡Qué bonito! Roosmel Espinosa, Edward Chávez, Aide Rosalín, Vida Vidita Pérez, reina de corazones, muy hermoso pero patrona. Felipe Mayorga, Sabina Gómez, Yanina Sonalí, Lupercino Gutiérrez. Eso. Ahora es cuando, maestro. Agárrate.
Luciano Machi. Saludos, amigo Raúl. Arriba la gente de Torata. Esa Kiko. Palmas arriba. Los brazos arriba. Solteros arriba. Pasito pa' acá, pasito pa' allá, pasito pa' acá. Raúlito Arquínigo, por Dios. Improvisadito, pero con cariño para nuestra gente linda, para todo el público maravilloso que nos permite pues cantarles con cariño vuestras canciones. Hoy día con Rusmel Espinosa y nuestro amigo Edward Chávez en el requinto. Está Nelly Barrientos, ahí no dice buenas noches, éxitos. Está Sabina, a ver quién es más por acá, Lupercino Gutiérrez, Margarita Meléndez, saludo desde Chile, nos dice por ahí. Para Rina Che, por favor, me puedes mandar un saludo para la familia Romero. Un abrazo para toda la familia Romero, con mucho cariño. Erika García, comparte la programación, Erika, por favor. A toda la gente de Huancaraya, de Circamarca, de Yusita, a la familia García Vázquez, saludo muy especial para Erika, para nuestra amiga Delia García, para Seriana García y para mi amigo Wilfredo Oré, con mucho cariño, ¿no? Sí, nuestros grandes amigos, sí, allá de la rica Vicky, en La Victoria. Muchas gracias por estar en sintonía. ¿A quiénes tenemos por ahí, Rusmel? Por aquí tenemos a María Noriega, tenemos a Berta Quispe Quilluya. Quilluya es quechua, ¿qué quiere decir? Es un apellido, hermano. ¿No? El apellido de cualquier manera es un apellido, Quilluya. La Olinda Mamani Ramos, Ismael Perca Ñahui. Ñahui si es ojo, pues, ¿no? Sí, Ñahui, pero en este caso es apellido, ¿no? Claro. Sí. Para Esther Suárez, para Esther Suárez, la bolognesina de oro. Ay. Saludo para nuestra amiga Esther Suárez, para la gente de Ocros, a los hermanos de Chiquián, de Bolognesi. Saludo para ti, a todos los acasinos. Muchas gracias por estar en sintonía, Esther Suárez. Para Walter Apolinario Taraz, para Sonia Rivera, Olinda Mamani Ramos, para Serapio Campos Varillas, a ver, ¿quiénes más están? Para Sonia Rivera, Yerson Blas. Ahí te paso, Raulito. Bueno, yo recibí acá un mensajito, me dijo, linda, hermosa, pero siempre será la patrona. El público manda, el hincha manda, ¿no es cierto? Eso es importante. Lo demás no tiene que ver nada. Saludos una vez más para la señora Sonia Morales, nuestra reina de corazones, lo queremos un montón. Edward, ¿algo tienes por ahí? Nos estamos olvidando de Héctor Cruz Benito. Sí. A todos los hermanos de la provincia de Grau, de Chuquibambilla, de Mamara, de Curasco. Y bueno, pues saludo muy especial allá en la linda tierra de Grau, en Apurímac. Gracias, Héctor Cruz Benito. Un abrazo para ti, hermano, por estar en sintonía. Y para toda tu mancha también de la tierra linda de Pampamarca. Un saludo para mis paisanos de Cajamarca, para Rosemary Cerquín, que también está en sintonía. Sí, es una de las chicas Amor Amor. Buenas chicas Amor Amor. Para Vanesita Sánchez, Rosemary Cerquín, un saludo para ti, un abrazo a la distancia y pues espero que algún momento ya podamos encontrarnos, ¿no? Con todas las amistades que ya se extraña. Yo creo que sí, ya extrañamos, ¿no? Estar en los escenarios. ¿Cómo nos castiga, Dios mío? Tanto tiempo sin subir a los escenarios y de verdad nosotros
en nuestra vida, es como nuestro hotel, como nuestra casa, de escenario tras escenario. A veces tocamos en Moquegua, al rato estamos en Tacna y al rato estamos de repente en el cono sur, en el cono norte. Y bueno, pues son los recorridos que hacemos. Se extrañan las malas noches. Sí, pues las malas noches. Y el trabajo empieza a las 3 de la tarde y termina pues a las 2, 3, 4 de la mañana. Y bueno, pues estamos hechos a ese trajín de vida. Y ahora pues cuánto extrañamos. Sí, realmente se extraña porque yo hice mi lanzamiento como solista en el 2018. Sí, estuve en tu lanzamiento. Claro. Estuve, ¿no? En tu Claro. aniversario era. En mi aniversario. En tu primer aniversario. Primer aniversario. Sí, Eso fue sí, 2019. lo pasamos bien. Un lleno Claro. total, ¿ah? Claro. Ha sorprendido a propios y a extraños. Claro. Así es. Me acuerdo, estuve también programado. Y lo que quiero también resaltar, Rusmel, me gusta, eres joven, te estás preocupando, más que nada por afinar la voz. ¿No? Sí, ya vamos, poco Y a poco, no, estás afinando ya. Claro, allá hace 2 años atrás todavía venías ahí, ¿no? Como pollito ahí todavía queriendo Yo creo que aletear. Don Raúl, esa es la continuidad. Sí, el tiempo y la continuidad. Claro. Y más que nada la perseverancia, ¿no? Eso creo, ¿no? Más que todo la continuidad. Felicitaciones, Rusmel. Gracias. Y ahora que estás cantando bien, cántame otra canción para nuestro público, para nuestra Ay, ay, ay. gente, con bastante cariño. Rusmel va a hacer una canción con el acompañamiento de don Edward Chávez Bautista Ay, y ay, Rusmel Espinosa. Vamos, Rusmel. Vamos. ¿Tu segundo apellido, Rusmel? Espinosa Tarazona. Ah, Tarazona. Claro. Muy bien, Rusmel, el ruso del arpa, en la voz, en el arpa, y Edward Chávez en la guitarra, con cariño. Esta canción, a ver. A mí me llaman el tiro, a mi mujer la escopeta, No se te vaya a a escapar. mis hijos el cartucho y a mi suegra la paloma. A mí me llaman el tiro, a mi mujer la escopeta, a mis hijos el cartucho y a mi suegra la paloma. No me deja ser feliz, mi suegra es muy metiche, que se lo lleve a su hija Champaoma. Eso. No me deja ser feliz, mi suegra es muy metiche, que se lo lleve a su hija Champaoma. Que se lo lleve de una vez. Ahora es cuando, mi querido Escopeta. Así es, si no se lleva, lo botamos. Flor Comawiri, saludos. A mí me llaman el tiro, a mi mujer la escopeta, a mis hijos el cartucho y a mi suegra la paloma. Eso. A mí me llaman el tiro, A mi mujer la escopeta. a mis hijos el cartucho y a mi suegra la paloma. Ahora. No me deja ser feliz, mi suegra es muy metiche, que se lo lleve a su hija Champaoma. No me deja ser feliz, mi suegra es muy metiche, que se lo lleve a su hija Champaoma. El tiro, la escopeta y el cartucho es la solución para botar de un solo susto a esa paloma traicionera. El tiro, la escopeta y el cartucho es la solución para botar de un solo susto a esa paloma traicionera. Ajá. Eso. Agárrate. Suegra
Agárrate, agárrate. No la sueltes, no la sueltes. Así es. Ahí, Edward Chávez. Ahora es cuando vamos a ir de Rosalinda, Linda Morales, Sandra Toledo, así es mi tierra linda, la belleza peruana. Esa composición, ¿a quién le pertenece, mi Al querido ruso del arpa, pues chiquillo. Ah, está bueno, ¿ah? Está bueno ese tema. El ruso últimamente está componiendo sus vivencias, Sí. creo. Me están sorprendiendo, Estamos- ruso. ¿Está hasta bien? ahorita, Raulito, ya tengo como 10 temas de composición, de los cuales estamos Muy bien, cantando. felicitaciones. Tienes la mente fresca todavía, el coco está fresquecito. Y imagínate cuando el artista inicia, y esta es la edad perfecta para poder escribir. Y yo me acuerdo porque yo también tengo pues muchas composiciones que marcan 3 décadas en escribir canciones, porque yo cuando grabé mi primer tema en el año 76, fue mi propia composición. Un tema que decía: recuerda aquella noche, recuerda cuando lloraba. Esa canción era una de las composiciones. Sí. En las horas en que decías: papito, te quiero mucho. Papacito. Bueno, esta canción fue el primer tema que grabé en el año 76, y el reverso, Tu hermosura, que también, por cierto, lo grabó la señora China María. Y bueno, pues una de las intérpretes que hizo popular varios temas, también agradecerle de corazón por tomarle importancia. Cuando los artistas los intérpretes le toman importancia a tu composición, es algo, te da la razón que tu tema sí tiene buen contenido. Contenido, ¿no? buen mensaje. Y bueno, pues que en paz descanse la señora Alicia Delgado, me grabó 3 temas también. Claro. Sí, después de mí, ¿qué importa? Otra vez voy a llorar. Está entre ellos. El otro tema ya ni siquiera me acuerdo. Son tantas composiciones. Claro. Y bueno, pues yo felicitarte de corazón, Ruso, por tener siempre ese corazón de poder escribir canciones, pero con un estilo propio, ¿no? Claro. Y creo que en este caso noto que sí le estás poniendo tu marca, tu yo personal como compositor y como cantante. Gracias, Raulito, por ese calificativo. Tal vez no me lo merezco, pero poco a poco, pues. Yo creo que sí. eres grande. ¿Cómo empezaste? Imitando, ¿no? No, sí, Claro. yo empecé todavía pues en los coliseos, Claro. cuando cantaba ese tema. Aku niña eukushun, aku niña yarbushun, karu marka teukushun, ama pipis maya tsuntu, warasina. Es un pasacalle Claro, pasacalle, ¿no? que lo canta el maestro que ya en paz descansa también, don Leoncio Giraldo, nuestro gran gorrión andino. Él es pues de allá, de la tierra linda de Huaraz. Claro, gorrión Sí, andino, y ¿no? bueno, pues
yo empecé cantando canciones como esta, ¿no? Como danzas, pasacalles, chuscadas. Y de a poco me hice un par de temas y grabé y nadie le dio importancia a mis temas. Pero igual he seguido en la lucha, seguido hasta que llegó un momento que también me tocó, tal vez no llegué al primer lugar, pero sí estuvimos ahí de media tabla para arriba y disfrutando, gozando del cariño del público. Y eso es lo más importante, ¿no? Lo más importante que, don Raúl, usted ha marcado con varias canciones, pues, ya hizo su propio estilo, hay muchos que lo han imitado y así estamos, ¿no? Por ejemplo, ahora yo grabé en arpa, así como toca su requinto, similar se puede decir, yo sé que nada... Ah, sí, ha grabado un tema mío, ¿no? Claro, 2 canciones. Ahora lo vamos a escuchar, ese tema. Pero antes quería hablar con Edward. Edward, yo sabía que acá hace 2 años atrás te ibas a lanzar como cantante. Bueno, sí, don Raúl, estamos ahí preparando ya, dando unos pequeños retoques ahí ya con los chicos que vamos a formar parte de la agrupación. Estamos ya dando unos pequeños retoques para que el público se sienta contento. Pero en esos retoques que nos adelanta algo, ¿no? No, pues si no ya no será primicia. No, pues, pero, esta noche claro, es noche no de sea, improvisación. Claro, y una que estamos no sea de improvisando. primicia, pues, ¿no? Yo me canté al inicio un tema, Claro. improvisamos. Y no sé, de repente te cantas uno, ¿no? Y Claro, te cantas uno, pero que no sea tu primicia, pues eso tiene que ser lanzamiento bueno, con sí, audio y video oficiales. pero muy diferente. si puedes cambiar de nota normal. nota? Si bemol. cuando llegamos, sí, pero tendría que cambiar. No, una cuerdita nomás. Una cuerdita nomás. Entonces vamos a darle una cuerdita nomás hasta mientras voy a llegar con los saludos a toda nuestra gente. Leonel Ruiz, Alex Guatay, María Ichixana, ¿no? Así es, a veces me falla. Lupercino Gutiérrez, Normita Mendoza. Normita Mendoza, saludos cordiales. César Pérez, saludito Raúl, nos dice cómo se extraña el escenario, sí, un montón. Tienes toda la razón, hermano. Nicanor Cruz, saludos del comité de cámara, nos dice también. Nives Garrido, muchas gracias. Bernabé Calderón, para Juan Yulex Escate, mucho hablan, nos dice, tienen que cantar. Sí, ahorita cantamos, no te preocupes. Lupercino Gutiérrez está ahí toda la noche. Flor Pomahuacre. Saludo de la familia Pomahuacre Flores desde Ayacucho, a toda la familia ayacuchana, un saludo cordialísimo. Mi amigo Rosmel Pacheco Mejía, maestro, concertista del arpa, saludo cordialísimo para ti, Rosmel, y para la voz angelical, nuestra Vilda Albornoz, con cariño, de su amigo Raúl Arquinio, gracias. Ya también estaremos con Rosmel haciendo algunos temas antiguos. Héctor Cruz, por ahí. Está, bueno, toda la mancha y toda la gente. Seguro que ya terminó el partido y hemos subido de puntaje. Me parece bien, me parece bien. A ver, vamos a escucharlo. Un tema por primera vez lo va a hacer en el C de Amor, Amor. Nace una estrella. Nace. Señores, me complazco en presentar el nacimiento de una estrella, una futura estrella. Bueno. Como guitarra ya ¿va a ser estrella al estrellato o se estrella, pues? O se va a estrellar, ¿no? Bueno, esta canción es de un artista que admiro bastante, como hace ratito dijo el ruso. Creo que todos empezamos imitando. Y pues yo siempre, desde que empecé a agarrar el requinto, siempre admiré al gran Williams Enrique Losito Pardo. Losito Pardo. Siempre para mí será un ejemplo en el requinto y siempre he seguido sus canciones y pues vamos a deleitar este lindo tema titulado Casualidad. Saludos para nuestro amigo Osito Pardo, Williams Enrique, de la tierra linda de Turuturu, en la provincia de Candarave. La canción es Casualidad.
Melanie Guamán, un abrazo. Melisita, un abrazo. Casualidad quieres llamar a este encuentro amoroso que estuvimos ayer. Casualidad quieres llamar a este encuentro amoroso que estuvimos ayer. Casualidad no fue casual. Tú me buscaste, amorcito, es la verdad. Casualidad no fue casual. Tú me buscaste, amorcito, acéptalo. Casualidad quiere llamar a este encuentro amoroso que tuvimos alguna vez. Edward Chávez. Dirás, tal vez tú pensarás que nuestro amor fue fantasía y de casualidad. Dirás, tal vez tú pensarás que nuestro amor fue fantasía y de casualidad. Sabes, cariño, te digo pues, en vano tratas de ignorarlo a nuestro amor. Eso. Sabes, cariño, te digo pues, nacimos uno para el otro, acéptalo. Casualidades, casualidades, todo puede suceder. Mira, amorcito, lo estás negando, negarlo nunca, nunca podrás. Casualidades, casualidades, casual puede suceder. Mira, amorcito, lo estás negando, negarlo nunca, nunca podrás. Chayao, papá. Vamos, Isabel. ¡Vamos, Ruso! Gutiérrez. Los sabrositos del Perú. Ahora con arpa, ¿no? Elías Ninaca. Feliz Día del Padre para todos los papás del Perú y el mundo. Berta Quispe, Elianina, Raulito, adelante. Las palmas arriba, los brazos arriba, solteros arriba, Tócate esta. Eso está otra nota, Rusito. Eso está para No, ¿no sale? Para Me gusta improvisado. Bueno, pues está muy bien. Eso está en lo fa, máximo. en fa está. Y bueno, nos acaba de sorprender nuestro Edward Chávez Bautista. Ya tenemos que buscarle ya el seudónimo ya. Claro, ya de una vez. Hace está rato bien, ¿ah? Edwin me estaba, quería ser mi padrino ya por ahí. Ah, ya ya, vamos a... hay una voz afinada. Músico también, pues, ¿no? Claro, Yo creo que eso ayuda lo más bastante. importante que cuando uno ya ha tenido o tiene esa experiencia de músico, te ayuda mucho. Sí, claro, te ayuda a afinarte y creo que felicitaciones, Edward. Gracias, don Raúl. Primera vez que le escucho, de verdad. Cuando hemos grabado, muchas veces siempre ha estado
ahí presente en las grabaciones, tratando de ayudar con las notas, con las afinaciones, y hoy día me da la razón. Edward Chávez, de verdad, un gusto de escucharte. Y el público lo dirá, el público sabe, y esta noche estamos regalando por el Día del Padre, con cariño a todos decirle feliz Día del Padre, igual también a Rusmel Espinosa. ¿No? Sí, fea, papá, pues, o no quiere que sepa la gente. No, yo soy papacito, eso donde yo vaya. ¿Tienes hijos? Claro que sí. Claro, yo jamás voy a no te decir quiero que mentir. Por favor, ¿por qué? Claro, ¿Por la qué? verdad por delante. Yo creo que negar a los hijos es algo que no va. No. Por supuesto, por supuesto. ¿Cuántos hijos, Edward? Bueno, don Raúl, yo tengo dos pequeñitos, ya el mayor tiene ya 11 años, el segundo tiene 6. Seguro que están viéndome, pues un saludo, porque a veces por motivos de salud estamos distanciados ahora, ¿no? Porque a veces no, porque a veces las enfermedades, pues sobre todo pues a la mamá que tiene mucho cuidado que se pueda enfermar. Yo sé que en cualquier momento ya vamos a estar juntos otra vez, y un saludo para mi esposa que está en sintonía. Yo creo que... Y para mis suegros que son su hincha, don Raúl. Ay. Muchas gracias para la familia Ramírez. Sí, don Raúl, para mí ellos son sus hinchas número uno siempre. A veces cuando estamos en el trabajo, donde sea, siempre Raúl Arquínigo. Siempre ahí. Muchísimas gracias. A ellos les gusta pues el Dime Dime, Claro. ¿no? Entre otras canciones. Muchísimas gracias al señor Ramírez, a su esposa y a toda la familia Ramírez por el cariño. Seguro que están viendo la programación. A toda la gente de Vilcas Guamán. Vilcas Guamán. Claro, y arriba Guambalpa. Sí, pues, y mi suegra es de Siwi, Puquio. Ah, Puquiana, ¿no? Sí, claro. Puquio. Ayacucho pues tiene como Ancash tiene su callejón de Huayla, su callejón de Conchucos, Claro. más las vertientes. Y Ayacucho igual tiene lo que es Huamanga para este lado, con Fajardo, con Cangallo, con El Bray. Y para el otro lado, si quieres te vas por Guaya, Canarias, sales por Andamarca, por Chipao. Puedes salir a Puquio, y Puquio es el ¿no? otro lado, está Lucanas, Puquio, está Coracora, Pausa. ¿no? Así es, lo que es Ayacucho, Sí, ¿no? pues. Paucar del Sarazara, ¿no? Sí, así es, Pausa del Sarazar. Ayacucho también, linda tierra. De verdad, ahí está a la gente de Huancazanco, saludo cordialísimo también. Gente linda que gusta de nuestras canciones, Carapo, Saxamarca, Portacruz, en la provincia de Huancazanco. Muchísimas gracias. Tengo saludos. Eliani Nájaro, Raulito, adelante por el Día del Padre. Un intérprete, pues muchas gracias. Héctor Cruz nos dice saludos a mis hermanos del Comité de Apoyo a la Ciudad de Mamara, a Nicanor Cruz. Gracias. A la familia Ventura, hay un chico Ventura que también es músico, él es de Carampa, me parece. Para segundo Eulogio Ventura, ¿no? Dice, saludo para Edward Chávez, para Roosevelt, no es, por favor, corrígete, es Rusmel Espinosa. Rusmel Espinosa. O sea, la penúltima es M, ¿no es cierto? M de macho. M de macho. No es M de mujer. Yo pensaba que era M de mujer. M de macho. Bueno, pues está bien. Elsa Mendieta, por ahí, saludos a usted, señor Raúl, muchas gracias. Por ahí está Williams Ticona, también saluda a la provincia de Lampa, a la gente de Puno. Muchas gracias, Juliaca, Puno, Desaguadero, a la gente de Ilave, de Juli, la pequeña Roma de América, a toda la gente linda de Huancané, de Putina, a los hermanos Ananea, Sandia, a la gente de Carabaya, de Azángaro, a los hermanos de la provincia de Melgar. Un abrazo cordialísimo hasta Santa Rosa, Melgar, Puno. Tengo grandes amigos por ahí. Muchísimas gracias a mi madrina, doña Francisca Guarzaya, a don Maurito Espirilla Chullo, igual a don David Guarzaya y doña Juliana Condori. Un abrazo y feliz Día del Padre para todos los santarrocinos también con mucho cariño.
María Condori, hola, amigo Raúl Arquínigo, buenas noches. Saludos a la distancia de la ciudad, ya se me pasó. A ver, Roosevelt, suelta. Para la señora Celestino Tomairo, para Jorge González, para Gloria Trinidad, para Olga Hualpa Cano. Hualpa es gallina, pues, ¿no? O gallo. Igual es, ¿no? ¿Ah? Gallo o gallina, cualquiera. Gallina, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Hualpa. ¿Y al gallo qué le dices? ¿Al gallo? Hualpo. ¿Ah? ¿Qué le dices al gallo? A ver. Hualpo, pues. Doctor Raúl, también quiero saludar a un gran músico en Cantos del Arcay. Sí, el arpista. Un gran ¿no? arpista, un gran músico. Sí. Sí. Un saludo para Arcay. nuestro Encanto del Arcay, un hombre sencillo. Sí. Yo he llegado también al Arcay, a su tierra, a cantar, contratada por la municipalidad. Muchas gracias. Yo siempre escucho su música, sí. es bien virtuoso, sí, melódico, sí. Un abrazo para ti, Encanto. Bueno, también un saludo para Mari Condori, para Williams Eras, para Aide Rosalinda, Caguana Arcos, Silver Kenta, para Miguel Gómez Gómez. La familia Kenta de la ciudad heroica de Tacna. Sí, ¿no? Sí. Vamos a continuar con más música y a ver si me permiten Raúl, hacer una canción en esa misma nota nomás. Excelente, ahí está. ¿No? En si bemol estamos. Ahí nomás. Ese tema... ¿Comprendo pues o no? ¿Ah? Comprendo. No. Eso está en fa. No. Amor. Me voy a cantar un guainito. Ya. Un guainito de la pluma del maestro de la señora a la gente de Patás. Hablando de Patás, saludos cordiales para Yurbi López Acosta. Está compartiendo la programación. Y bueno, también saludos para toda la gente de Huamachuco, de Patás, de Trujillo, de Otusco. A toda la familia liberteña, un saludo cordialísimo. Esta canción, Eres casada, amor ajeno, amor prohibido. Lo vamos a cantar con cariño para nuestra gente linda. Su amigo Raúl Arquínigo, Roosmel Espinosa y Eduard Chávez. Con cariño para todo el Perú y en el mundo, nuestra canción folclórica al estilo de su amigo Raúl Arquínigo. Feliz Día del Padre. A la arpista, Edwin, levántale un poquito. Eso. Eres casada, ya tienes dueño. Y jamás pensaba decirte adiós. Y sin embargo, obligado estoy. Y jamás pensaba decirte adiós. Y sin embargo, obligado estoy. Y eres casada, ya tienes dueño, no puedo seguir contigo. Y aunque te quiera con toda el alma, no quiero más detrás de tu vida. No quiero ser sombra de tu vida. Os reconozco aquel error. Y porque me enamoré de ti. Os reconozco aquel error. Y porque me enamoré de ti. Y tú conocías y lo sabía que ya no me era soltera. Y perdón te pido, olvida todo, vuelve a tu casa, tus hijos te esperan. Vuelve a tu casa, tus hijos te esperan. Eres casada, ya tienes dueño, amor ajeno. Arriba Cajamarca. Eso Os reconozco aquel error. Y porque me enamoré de ti. Os reconozco aquel error.
sentimiento. Amagua España. Os reconozco aquel error y porque me enamoré de ti. Os reconozco aquel error porque me enamoré de ti. Y te conocía y lo sabía que ya no eras soltera. Y perdón te pido, olvida todo, vuelve a tu casa, tus hijos te esperan. Vuelve a tu casa, tus hijos te esperan. Unita más, maestro, unita más. No llores más, Corazón, lo nuestro no puede ser. Casi llorar ya no puedo, los hijos no puede ser. Casi llorar ya no puedo, la vida no puede ser. no llores más, Corazón, lo nuestro no puede ser. Eso. Arriba las mujeres. ¿Qué dirá tu corazoncito? Compa Ispico, arriba Cajamarca. Niki Saúl Loren. Elisa Aldaña Muñoz. Arriba Cajamarca, la Asunción. Gracias para toda la Asunción. Gregorio Guarón. Feliz Día del Padre, con cariño. Feliz Día del Padre, Raulito Arquínigo. Feliz Día del Papá. Ajá, 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 ajá. Y tú eres canela, Yo soy el clavo donde te encuentro, ahí te lo clavo. Y tú eres canela, yo soy el clavo, donde te encuentro, ahí te lo clavo. Luis el quinto maestro. otra fuga más. Y Hamshire madera canquín, o Hamshire clavo cachá, te chuti curiyarmi, te chushi ya que cucha. Ay. Y Hamshire madera canquín, o Hamshire clavo cachá, te chuti curiyarmi, te chushi ya que cucha. Tu clásico, Raulito. Dirás que voy a llorar. Y dirás que voy a llorar, dirás que voy a sufrir, tu gusto no te daré, con otra me acostaré. Dirás que voy a llorar, dirás que voy a sufrir, tu gusto no te daré, con otra me acostaré. Esa vueltecita. Feliz Día del Padre, Perú. A todos los papás del Perú y en el mundo, feliz día. Rubén Chura, saludos arriba Arequipa, la familia Chura Salazar. Antonia Rodríguez, Estaquio. Carlos Cueva. Eso. Muchas gracias, Ay, ay, maestros.
Gracias por el acompañamiento. De verdad, recordar es volver a vivir, y este tema lo grabamos en el año, a ver, por lo menos en el 96, ¿será? Lo grabamos en el 96 y Eduard Chávez se acuerda, ¿no? Se acuerda del toque original. Todavía, pues. El toque original. Después de 6 años y aún quedan, pues, ¿no? Queda, ¿no? Sí. Y por ahí nuestro Roosevelt. Roosevelt, nuestra gente nos está pidiendo que saludemos a todos por el Día del Papá, para el papá trabajador, papá luchador, papá responsable. Y bueno, pues para todos los estatus sociales, a todos los grandes amigos, donde no existan clases sociales, donde no existan ni credos, ¿no? Claro. Ni razas, ¿no? Ni Claro. color, para todos, con la humildad del caso, con respeto que se merecen. Feliz Día del Padre. Y a todos los compañeros del arte, feliz Día del Padre, a don Rommel Pacheco, a don Juan Pipa, por ahí, a todos los que son papás. Y quiero aprovechar para hacer llegar un saludo muy especial para mis amigos, don Marcial Contreras, hermanos Contreras Quispe, de la tierra linda de Guayabamba, en el distrito de Pomabamba, Cangallo, Ayacucho. Un abrazo cordialísimo con bastante cariño. Saludos para mi vecina Rosy Contreras. Debe estar ahí, por ahí. Somos vecinos, somos vecinos. Ah, está bueno eso. ¿Qué tal, Rusme? A ver, ahora también tengo una canción que hice de primicia. Yo escribí 2 canciones en pandemia, uno para que los que nos están dejando. por Pero culpa- antes, yo tengo entendido que usted grabó 2 temas de la autoría de don Raúl Arquínigo. Claro, claro. El Y quisiera que cantautor nos nacional. cantes ese tema en arpa. El público quiere saber y Eduard conoce el tema. Le va a segundear ahí con cariño. Claro. Por favor, preséntalo. Para nuestra gente, este tema en versión con arpa y en la voz de nuestro Roosmel Espinosa, con cariño para nuestra gente linda. En tu programa, Buenas noches con Raúl Arquínigo. Maestro, la gente quiere música y vamos a escuchar esta canción. Amigazo Quintana, un poquito sube el arpa, papi. El ¿O está arpita, por favor, el arpita generalmente, sube un poco más. Ingeniero. Un poquito nomás. Yo no puedo subir. Ahí nomás, está bien. O súbelo, Ya, papi. ahí Un está bien. poquito. Un poquito súbelo. Lo subo. Claro, un poquito nomás. General. No, pero allá, acá está bien para esto. ¿Ah? Sí, está bien, ¿no? Sí, Ya, ya. El ingeniero está controlando todo. Vamos Claro. a... Vamos. Con amor y sentimiento la canción que nos va a cantar nuestro amigo Roosmel Espinosa. ¿Cuántas veces te he dicho nunca te juegues con el amor? Porque es un juego muy peligroso que tú solita te puedes quemar. Pero tú nunca me hiciste caso, siempre jugaste con este amor. Más de 1000 veces te he dicho, hasta parece que supliqué, que no jugarás con mis sentimientos, porque más tarde podrías llorar. Pero tú nunca me hiciste caso, siempre jugaste con este amor. Ahora Nunca juegues con el amor. te dije, chiquilla, ¿Cuántas veces te lo dije? ¿Y qué pasó contigo, mentirosa? ¿cuántas veces te he dicho yo? Nunca te juegues con el amor, porque es un juego muy peligroso que tú solita te puedes quemar.
más de 1000 veces te he dicho yo, hasta parece que supliqué que no jugaras con mi sentimiento, pues que no me podías llorar. Pero tú nunca me hiciste caso. ¿Acaso jugando dos corazones, negrita, pensabas tú ser feliz? Los días, los meses pasan volando, recién me dices te quiero amor. ¿Acaso jugando dos corazones, negrita, pensabas tú ser feliz? Los días, los meses pasan volando, recién me dices te quiero amor. Roosmel Espinosa Y Edward Chávez, Raulito Arquínigo. En la voz de nuestro amigo Roosmel Espinosa, el tema Nunca juegues con el amor. Nos da un gusto, de verdad, escucharte en tu voz y Gracias, con el arpa. Espero que la canción pues sea acogida por nuestro público, por toda la gente linda que siempre pues está atento, ávido de novedades. Claro, en este caso he tocado tal como está la estructura, Raulito. Sí, porque como si lo fuera cambias- requinto, ¿no? Claro, porque si lo cambias ya como que la música está muy reconocida, ¿no? Bueno, y está pero en su punto, ¿no? Sí, 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 no está necesita cambio. Está bien, está bien. Russell, eso creo que es un punto muy importante para un tema, algo que ya está hecho y ya ha tenido esa acogida. Y yo creo que si vamos a volver a regrabar y a regrabarlo, respetarlo siempre, sus arreglos musicales, siempre respetando la letra, la autoría del compositor. Claro, porque hay muchas personas y nuevos valores que a veces están, en vez de arreglar un tema, lo están desarreglando. Y yo creo que es una falta de respeto hacia el artista, hacia el autor, ¿no? Yo creo que yo ahí concuerdo contigo y de verdad bacán que te hayas dado ese tiempo de estudiarlo cada Claro, el detalle, del ¿no? requinto, ¿no? Porque la canción está hecha, y está así armada. debería ser siempre, de todos, sea artistas grandes o chiquitos. Yo creo que el arreglo es el arreglo, ¿no? Claro. Yo creo que en eso respaldo rotundamente. Yo creo que el respeto siempre a las obras que se crean, a las obras que nacen. Y bueno, pues por ese lado tiene toda la razón Edward, igual Roosmel. Chicos, a veces le cambian de letra a la misma canción y bueno, pues a veces caen en ese vacío y eso es un poquito falta de respeto, de madurez, falta de recorrido como artista. Claro, yo creo que aquí Edward, ¿no? Como mi persona, hemos trabajado en estudio de grabación y conocemos, ¿no? Porque Sí, bueno. cuando yo empiezo a tocar, Edward, no es necesario, mira cómo es, ya, como quien dice, ya lo tanteo y ¡pran! Me sigue, ¿no? Es como yo lo puedo seguir a él. Yo creo que eso hace la experiencia, ¿no? Sí, pues. Y de esta manera creo que vamos a seguir adelante con la madurez del caso. Eso es importante.
Quiero saludar a Hilda Valeriano, a don Mauro Francisco, Elizabeth, por ahí Gustavo Santiago, feliz Día del Padre. Marlene Villalobos también está atento, muchas gracias. Marina Francisca nos dice: Raúl, buenas noches, me encanta la música que están haciendo. Para Jaime Leo, Ancash presente, nuestra tierra. Ancash, Sí, querido. muchas pues. gracias. A ver quién es más. Wilmer Ramírez, feliz Día del Padre. Chávez, de tu amigo Wilmer. Ay, 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 muy bien, Está gracias, ahí. gracias. Antonia Rodríguez, Edward, gracias. préstame nos tu dice. afinador. Está por ahí don Augusto Veguita, nos dice: hola Raúl, saludos. Por Chingas, querido, ahí está la gente del pueblo. Ay, 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 A la Chingas. familia Vega, muchas gracias a la familia Vega, a los hermanos del distrito de Chingas, Vega, en la Uchucuna. provincia de Antonio Raimondi, ¿no? Vega Uchucuna. Así. Chingas Pampa testigo, es testigo de nuestro amor. Para Franco Estaña, Carmen Meneses, Blanca Meléndez, bueno, por ahí mucha gente que por motivo del partido han estado un poquito, ¿no? Claro. Y ahora que el partido ha pasado, ya están ahí con la sintonía. Queremos también, desde la próxima semana, del próximo jueves, vamos a iniciar con las llamadas telefónicas, con pedidos musicales, con tu programa Buenas noches con Raúl Arquínigo y con los invitados que siempre vamos a tener para nuestro programa, y de esta manera ir apoyando a nuestros artistas, a nuestros valores, quienes vienen con novedades, con canciones, con trayectoria. Edward, ¿qué novedades por ahí? Un saludo para Marlene Villalobos, para Wilmer Ramírez, también para Samir Montalvo, Guamaní, Estoy ocupado. para Antonia Rodríguez, también vamos a saludar para Aníbal Soto, por Ayacucho. Saludos para Demetrio Cente, dice Cente Contreras, por Ayacucho. Gente, será, pero no doble C, es gente. ¿no? Para Antonia Rodríguez, Kansas, Estados Unidos. Así, bueno, hasta Estados Unidos, ¿no? Bueno, Edward, vamos a... ¿Te haces otro tema más, Edward? Claro, normal, normal. Bueno, Raulito, vamos- he afinado de nota para una primisita que hice. Ah, ya, lanzamiento. sueltas una primicia. Sí, ya, una listo, primisita. listo. Vamos a hacer 3 temas. Un tema, tu primicia, Ya, luego. ¿ya? Acá el caballero y por ahí repites, pues. Claro, no hay Ya, problema. listo, vamos, porque En Sol, papi. ya nos hemos pasado del programa hace rato, pero igual. Esta primicia en la voz de Rusmel Espinosa, con cariño para nuestra gente linda. Ajá. Ahora es cuando. Las manos arriba. ¡Ey, ey! Las manos arriba. ¡Ey, ey! Las manos arriba. ¡Ey, ey! Mi corazón está destrozando y ya no puedo más con esta mi vida. Ay, qué dolor siente mi corazón. Solo puede calmar con tus besitos, solo puede calmar con tus abrazos. Corazón, corazón, ¿por qué te enamoraste? Si sabes bien, ella no te quiere. Corazón, corazón, ¿por qué te enamoraste? Si sabes bien, ella no te ama. Ahora, Primicias 2021. Las manos
manos arriba, ¡ey, ey! Las manos arriba, ¡ey, ey! Las manos arriba, ¡ey, ey! Mi corazón está destrozando y ya no puedo más con esta mi vida. Pobre corazón. Ay, qué dolor siente mi corazón. Solo puede calmar con tus besitos, solo puede calmar con tus caricias. Corazón, corazón, ¿por qué te enamoraste? Si sabes bien que él ya no te quiere. Corazón, corazón, ¿por qué te enamoraste? Si sabes bien que él ya no te ama. Pobrecito mi corazón, ¿por qué tanto sufrimiento? Habiendo flores en el campo que pueden curar tus heridas. Pobrecito mi corazón, ¿por qué tanto sufrimiento? Habiendo flores en el campo que pueden curar tus heridas. ¡Ajá! ¡Ahí nomás! ¡Eso! Benedicto Méndez. Desde casa mató los casmeños. Anca, saludo para la familia Mendoza y para todos los papitos. ¡Feliz día! Benedicto Mendoza, muchas gracias. Eso. Antonia Rodríguez, esa vueltecita. Rómulo Chipana, saludo para la familia Chipana en Pariachi. Anthony Salazar. Yari del Cusco, buena Javier Huacoto. Ay, ay, ay. Muchas gracias Javier Huacoto. Gracias Javiercito. Te esperamos en la capital para tu concierto. Acá no se paga nada, Javiercito. Arriba el Cusco, señores. Arriba, ey, ey. Los brazos arriba, ey, ey. Solteros arriba, ey, ey. Feliz día a todos los papás del Perú y en el mundo. Lourdes Arias. Muy bien, muy bien, muy bien. La primicia de Rusmel Espinosa. ¿Está bien, Rusmel? De verdad, nos da un gusto felicitarte con esta canción, a seguir trabajando fuerte. Y bueno, pues esperamos que próximamente también nos visites al programa. Gracias, Raúl. Y cuando gustes, acá te recibimos con los brazos abiertos a todos los compañeros del arte. Igual, ¿no? Puede venir también Marisol, si nos acompaña, nos honra con su presencia. Sería maravilloso. Igual todos los compañeros están invitados para ser parte de compartir una noche con Raúl Arquínigo, o si no, pues pueden hacerse conciertito también, claro, normal nomás, ¿no? Virtual, ¿no? Como quieran, aquí se ay. puede todo. Eduard, la gente quiere música y te quiere escuchar. Rojo, así bemol. Otro tema, por favor, ahí está. Mientras afina Russo, voy a saludar a Anthony Salazar, un abrazo a Elizabeth, a ver, Marlene Villalobos, hace rato está ahí, María Condori, Otilia Mucho, Lourdes Arias, Shirley Mora, gracias. Bueno, por ahí, ¿quién más? Segundo Lucero, eso, epa, arriba las manos, feliz Día del Padre a todos los varones que tienen sus chatitos, feliz Día del Padre. Para Siri Ríos Morales, linda canción, muchas gracias. ¿Cómo se llama ese tema? ¿Qué título tiene? ¿El que acaba de cantar? A Corazón Destrozado, es el título, ya saben, señores.
Por si acaso apunten, anoten, el tema es Corazón Destrozado. Victoria Reyes está, Liz Pizarro, muchas gracias. ¿Para quiénes más? Por ahí, saludos para nuestra gente linda. Para Jaimito Raimundo, mis dos paisanos, dice, grandes en el arte. Muchas gracias, paisita, un abrazo. Para Maribel Puga, linda canción, Rusmel. Para Zenaida Albino, alaba a Dios. Por supuesto, nosotros queremos a Dios, lo llevamos en el corazón, Claro, en el alma, siempre. en nuestro todos los días. Dios es primero. Y yo creo Así que es, eso es. Yo creo que mis padres, igual nuestros ancestros, nos han inculcado. Nos han inculcado. Claro. Nos han inculcado. Por tanto, señores, Dios mediante todo es posible. Ya estamos cerquita para 2 temas. Finalizamos el programa. Edwin Quintana Rojas, una canción en la voz de nuestro nuevo ídolo de la canción con requinto. De las quinceañeras. Del dueño de las quinceañeras. Saludo para mi suegro Demetrio Centeno, dice Cente Contreras por Ayacucho. Buena, Aníbal Soto. Ahí están llegando con los saludos. Wilber Melo, no sé quién gana, si mi ex, a ver, fingiendo quererme o Neymar fingiendo una caída. ¿Qué habrá pasado? Seguro que han cobrado un penal, un penal inexistente. Fijo. Eso seguro ha pasado. Raulito, Walter Isaac Escobedo, debe ser Escobar. Saludar en Yanacocha para todos los papás, en especial para mi padrecito Feliciano Escobar, Santiago Dani Nilser y para Walter Isaac Escobar García. Muchas gracias. Ahora sí, nos va a cantar una canción nuestro Edward Chávez. Bueno, vamos a... ¿Qué seudónimo le podemos poner a Edward Chávez? A ver, ¿cómo? Pero no tienes un seudónimo que Todavía, los folclóricos bueno, hayan puesto bueno, nunca. ¿Solo reciente. Edward Chávez? Eduardo Secas, nada más. Señores, escuchamos a Edward Chávez con esta Edward linda Secas. canción. El tema, anuncia el tema, por favor. Bueno, esta canción también, vuelvo a recalcar, es del maestro Williams Enrique. Bueno, el tema es Dulce Amanecer. Vamos, Rusito. Dulce amanecer, yo me enamoré. Te entregué mi vida, te entregué mi amor. Y al atardecer, con aquel adiós, destrozó mi vida y nunca más volvió. Eso. Agua que no bebas, déjala correr. No vale la pena llorar por un amor. Si un amor se va, otro amor vendrá. Es la ley de la vida, todo sigue igual. Con esta canción, saludo para Aidecita Jamanca. Y nos dice feliz día del padre para toda la familia de Pariacoto. Arriba Pariacoto, señores. Un dulce amanecer, yo me enamoré. Le entregué mi vida, le entregué mi amor. Y al atardecer, con aquel adiós, destrozó mi vida y nunca más volvió.
nunca te juegues con el amor, porque más tarde tú llorarías cuando otro venga te pague igual. Chiquita linda, no seas bandida, nunca te juegues con este amor, porque más tarde tú llorarías cuando otro venga te pague igual. Primicia, señores, Edward Chávez cantando con requinto. Muchas gracias, Virginia Gallegos. Nos dice excelente trío, amigo Raúl. Gracias a la gente de Huancancaya, arriba Cusco, Anta. Buena, Roosevelt. Como debe ser, compadre, ancashino. ¡Vamos, Ruso! Oiga, 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 oiga. Oiga, chiquillos, por Dios. Eso. Ese bailecito, Raúl Arquínigo. Eso es. Sorpresa, señores. Ahora cantante. Ayer músico, ahora cantante. Edward Chávez Bautista. Felicitaciones, Edward, por esa voz. Muy bien. De verdad nos sentimos complacidos. Por acá dice Virginia Gallegos, qué buen trío, excelente trío. Ay, ay, ay. Rosmel Espinosa, Edward Chávez y Raúl Arquínigo. Muchísimas gracias de verdad, Edward, por venir a hacer música así nomás, improvisada, como patas, Claro. hay como amigos, ¿no? Y creo que así conversamos, hablamos de los momentos difíciles, de las buenas épocas, de los recorridos, de nuestras andanzas y de nuestras canciones y nuestros sufrimientos también. Claro, claro, sufrimiento, no, por favor, ¿por qué va a estar sufriendo yo? No, sí, hermano, cuando nos vamos del frío al calor, del calor al frío, del frío al calor, imagínate. Eso sí, señor. es pucha Sí. que yo Allá tengo- tocar en Ananea, hermano, 10 bajo cero, imagínate, ¿ah? Sí, Un es saludo bravo, para, es bravo. para la señora Normita Mendoza. Ah, que un abrazo a Normita, muchas gracias. Normita Mendoza, a ver quién más está por aquí. Está Eudosio Huerta Hidalgo para Urba Mesa Milla. ¿Quién más está, Raulito? El maestro Rolando Pariona, gracias Ay, 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 Rolando Pariona apareció. Aquino. Él ya lo conocen todos, es muy conocido a nivel nacional, músico, ingeniero de sonido. Y bueno, pues un abrazo para ti, Rolando, para tu esposa, para Es mi nuestra- compadre, mi compadre, ¿Ah? mi compadre. Para tu compadre y Saludo, tu comadre. Giovanna. Giovanita de la Cruz, De la Cruz Sandoval. de la linda tierra de Huamachuco, y Rolando, pues nacido en Lima, pero de padres carampinos, ¿no es cierto? Ayacuchano, un abrazo para ti, Rolandito. También ha sido sabrosito, Claro, pues. puta. También ha sido sabrosito, Rolando Pariona, Zaida Albino, está todavía, ¿no? Virginia Gallego, la gente no duerme. Amelia Yansech también, Isaac Fuño, está Isaac Fuño Tito, que estaba también botando la casa por la ventana el sábado pasado. Muchas gracias. Antonia Rodríguez no nos deja. Ah, ya. Sí, Antonia Rodríguez. está ahí. Elena Paredes Díaz también está. Bueno, ya creo que nos vamos despidiendo. Una canción más, cántate, papá, por favor. A ver, usted, don Raulito, he cambiado de nota. Yo estoy No sé, en notando. cualquier nota te vas a cantar una canción más. Es que yo he cambiado de nota. Pero cántate un tema. A ver. A ver, un tema más. O ya se acabó el repertorio. Yo creo que siempre cuando hay entrevistas trato de promocionar mis canciones, ¿no? Ah, promociona Eso. tus temas, hermano, por favor. Con cariño para toda la gente, casi ya en la parte final. Joseph Franco nos dice, Raúl Arquínigo, página oficial, saludos para la familia
Pachari, muchas gracias. Virginia Gallego, gracias por las palmitas. Victoria Reyes. ¿Quién más está por ahí, Eduardo? Para Jesús Ramírez Chávez, el esposo de la señora Juanita Castillo. Allá, Un saludo para de la hermosa Jesús. tierra de Ispacas Corazón. La gente Muchas linda de gracias, Arequipa. Ispacas Corazón. Y Juanita, pues, del norte, ¿no? De Huamachuco. La Libertad. Claro, un abrazo. Grandes ¿Quién más amigos. está por ahí? Alejandro Olivera Galarza. Buena música Alejandrito. ese. Saúl Contreras, para Saúl Contreras, un saludo para Edith Beltrán, para Adilson Yauri. Bonito programa, dice, está bonito el programa. Muchas gracias, de verdad. Vamos a ir mejorando de a poco. Eloy Kenaya también está viendo el programa. Para don Roberto, Rodolfo, igual Carmen Meneses, por ahí Inés Robles Bravo, gente linda. Quienes Guillermo León Minaya, gracias Guillermo. Vamos a escuchar otro de los temas de nuestro amigo Rusmel Espinosa en esta oportunidad. Nos regala esa hermosa canción. Manuel Quispe, gracias Manuelito. Jaime Raimundo nos dice Raúl Arquínigo, Ruso del Arpa, arriba Yamelín Ancash. Ay, ay, ay. Yamellín, Circo, Jaimito Pachapac, Raimundo. Pachapaqui, Chahuarcón, Allá Omar Cochabamba, Cayano, Chicraipún. allá Omar Acopoquio, Ay, ay, ay. Vilcabamba. Shimakaya Sí, ahí está un Vilcabambino, Vilcabamba. Para Froilán Mamani, por ahí está Viviana Choque. Hay mucha gente por ahí viendo el programa. Para Gilda Fernández también, Gilda Fernández. Gilda Fernández, ella de Tacna, ¿no? Para Rosy Aguilar. Ay, ay, ay. Saludos. ¿Dónde está Rosy Aguilar? La percusionista. Falta una timbalera Sí, acá, falta una una percusionista. percusionista para que le Rosy ponga Aguilar, un compás. abrazo para ti, de todo corazón. Muchas gracias. Saludos para toda su familia de este humilde programa. Y ella pues está tocando, creo, con Marisol, ¿no? No. Ya no. Estaba trabajando. Dice, saludos para la familia Urbano por Incahuasi, Cusco, de parte de Rosy Aguilar. Ay, ay, ay. Saludos, Rosy. Vilcabamba, Incahuasi, también queda pues por el sur. Hay otro Incahuasi. Bueno, la música, la gente quiere música y vamos a escuchar el siguiente tema musical. El tema, ¿qué tema es? Quédate en casa en esta cuarentena, chiquillo, porque si Ya. no. Si no te van a robar. Quédate en casa en esta cuarentena, disfrutando de tu linda familia. Quédate en casa en esta cuarentena, disfrutando de tu linda familia. Porque nuestra salud es lo primero, estoy seguro que Dios no nos abandonará. Porque nuestra salud es lo primero, estoy seguro que Dios no nos abandonará. Todo el Perú juntos hagamos un equipo, el equipo ganador contra esta pandemia. Todo el Perú juntos hagamos un equipo, el equipo ganador contra esta pandemia. Por eso, amigos, todos acatemos recomendaciones de especialistas. Por eso, hermanos, todos acatemos recomendaciones de especialistas. Vamos ahora, Raúl Arquínigo. Ahora es cuando. Ahora es cuando, señores. Quédate en casa en esta cuarentena, disfrutando
tu linda familia. Quédate en casa en esta cuarentena, disfrutando de tu linda familia. Porque nuestra salud es lo primero, estoy seguro que Dios no nos abandonará. Porque nuestra salud es lo primero, estoy seguro que Dios no nos abandonará. Todos en casita, todos en nuestro hogar, pronto ganaremos la guerra declarada. Todos en casita, todos en nuestro hogar, pronto ganaremos la guerra declarada. ¡Eso! ¡Arriba! ¡Arriba Moquegua, señores! ¡Arriba Moquegua! ¡Arriba Ichulia, Yunga! Bertita Antonia, Edward Chávez, Alexander Cueva. Eso es perfecto, Roosevelt. Saludos desde Santiago de Chile. Arriba, Santiago de Chuco, en el norte del Perú, la libertad. Muchas gracias. ya quisiera estar en el escenario, compadre. Alfonso Calizaya, Alexander Cueva. Muy bien. Quédate en casa en esta pandemia. Guerra avisada no mata gente, por si acaso. ¿No es cierto? Creo que al inicio todos acatamos y ahora Sí. por la necesidad ya... Sí, pues ahora ya salimos a trabajar. De todas maneras, creo que gracias a Dios está bajando un poco. Igual no perdamos la guardia, igual hay que ser responsable, igual con tu bioseguridad para que todos podamos reencontrarnos al final de la pandemia y estar pues todos felices en los escenarios. Llegamos a la parte final de la programación, hemos tenido buena sintonía, gracias a Dios. Gracias, gracias. A pesar del fútbol que hoy día, no sé, ¿quién me avisa? ¿Quién me pasa la voz rapidito? ¿Quién ganó? ¿Brasil ha ganado, ha goleado, hemos ganado los peruanos? Yo creo que lo hemos ganado. ¿Ah? A ver, queremos que la gente rapidito nos escriba, nos dé el score. Por acá, Wilber Navarro, arriba. Nuestra música peruana, Balbina Guaranga, que Dios los bendiga siempre, feliz Día del Padre, muchas gracias para Raúl, Roosevelt y el señor Chávez. Muy bien, María Valentina Herrera Honores, gracias toda la gente linda. A ver, Antonia Rodríguez, eso es música, muchas gracias. María Leonarda, toda la gente. El folclore de mí. Bueno, felicidades, grandes músicos, regalarnos esta transmisión. Por ahí, muchísimas gracias. Bueno, pues por acá hay un emisor de estrellas. Nos han regalado 200 estrellas. Muchísimas gracias. Roosevelt Rodríguez, saludo para la familia Rodríguez y feliz Día del Padre. Muchas gracias. Nos regalaron 200 estrellas. Dice Muchas que, gracias. Raulito, perdimos 4-0, dice. O sea que yo dije, miren el programa Buenas noches con Raúl Arquínigo. Ya ves, no me hicieron caso. Brigitte Aguilar, extraordinario su programa. Muchas gracias por acompañarnos con la sintonía. Nos vamos a la parte final y yo me cantaré en la despedida. Me pidieron después de mí que importa la muerte, ¿no? Y ya sé que voy a morir, ya no me oculten más este cáncer incurable. No. Está bien, está prendido.
Por favor, el micrófono. A ver. Don Raúl, quiero mandar un saludo muy especial para Williams Enrique, que está en sintonía. El Sí, osito. pues un saludo para el gran Williams Enrique, el osito pardo. Espero que estés muy bien, un abrazo a la distancia, saludos a tu familia y pues acá, don Raúl, personalmente te lo va a saludar como estás pidiendo. Mi amigo Williams Enríquez, cuántas jornadas, cuántos escenarios, cuántos pueblos. Lo conocí cuando tenía más o menos 18, 19 años y me cantó una canción que nunca me voy a olvidar. A ver, ¿cómo es la canción? De día vengo a verte porque de noche... ¿No? Ah, no. No. La copa De rayada. noche vengo a verte porque de día no puedo. Tengo los zapatos rotos, eso a mí me da vergüenza. Lo cantó, me sorprendió aquella noche, allá más o menos de 1994, pero él lo cantó en el tono casi como Don Miguel Parra. Lo cantó, de día vengo a verte porque de noche no puedo. Sí, sí, de acuerdo. Feliz día del padre Williams Enrique. Saludo para Magali, para Aldito, para Jonathan. Felicidades, hermano. Y quedas invitado para conversar acá. Tenemos tanto que hablar de tantas caminatas, tantas historias, tantas malas noches, tantas alegrías. Felicidades, Williams Enrique, el osito pardo. Con respeto al maestro. Vamos, maestro, ¿qué tema cantamos? Creo que amor, amor para despedirnos. Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor para despedirnos, maestro, por favor. En bemol, en si bemol, no sé, igualito, donde quieras. Hasta mientras, Victoria Reyes, muchas gracias. Viviana Choque. ¿A quién tienes ahí, por favor? Saludos para Jennifer Ataucuri, Salvador, desde Brasil, allá, goleada por Brasil, dice. Para Eric Romelli, para Victoria Reyes, el tema presentimiento nos piden por acá. También un saludo para Zulma Pineda Rojas, Edwin Alexander Contreras Lozano, el día domingo con Colombia. Claro, ahí creo que vamos a tener. Ahí nos recuperamos, Ahí nos con recuperamos. Colombia. Con Colombia nos recuperamos. Ana María, excelente, excelente. Gracias a la gente de Arequipa, nos dice muchas gracias. Saúl Contreras también está por ahí. A toda la familia Contreras, muchas gracias. Goleada Brasil, nos dice. Yo 4-0, qué pena. Bueno, pues así es el fútbol. Yo creo que, a mi humilde opinión, la China nos está salando. Elmer Bautista también dijo Brasil 4, Perú 0. Reinaldo, rapidito nomás acá han dado el score, rapidito. Para Reinaldo, hasta, no sé, bueno, Héctor Cruz igual, toda la mancha, Gladys Mary, Anthony Salazar. Han dado su score acá todos, mira. Gracias a David Antonio, jajaja. Bueno, esta canción en la despedida, señores, muchísimas gracias a nombre de Roosmel. Roosmel, la despedida, por favor. Muchas gracias, amigos, por la sintonía. Igual, ¿no? Yo siempre estoy haciendo mis transmisiones virtuales de cumpleaños. Gracias a eso estoy viviendo. Muchos amigos me llaman, Rusito, ya, tócame y cántame, yo mismo soy ya. Ahí está el cariño, gracias a Dios. Gracias a ustedes, amigos, muy agradecido. Mi página, Roosmel Espinosa Russo del Arpa. Muchas gracias. Teléfono, papá, teléfono. 9999-89104. Para contratos y para todo. Para maltratos también, no hay Para problema. todos los Para pedidos, todo, como todo. quieras. Edward, por favor. Bueno, don Raúl, muchas gracias por la invitación y pues bueno, nunca me comentó que hoy día te voy a invitar y pues a ver si te vas a cantar un par de temas, ¿no? Pues, me agarró acá de sorpresa, pero bueno, pues como dice Russo, yo creo que cuando ya va pasando el tiempo, agarras experiencia y creo que el gallo en cualquier cancha, ¿no? Y yo sé Claro. que... No vaya a ser el gallo con el ala tamata. Otro dice, el gallo con el ala mata. ¿Y con qué remata?
con la cola. No, Bueno. el gallo en cualquier cancha, Exacto, ¿no es cierto? así pues. El gallo canta en cualquier corral. Así es, don Raúl. Muchas gracias por la invitación una vez más. Espero que cuando ya tengamos el material en mano, pues espero que nos siga apoyando en su programa. Por supuesto, por Y supuesto. pues dentro de muy poco se vendrán novedades de mi persona y ojalá que sea el agrado de cada uno de ustedes. Edward Acecas. Edward, Edward Chávez. ya, estamos buscando padrino pues para un nombre Claro, ahí artístico, está. pues, ¿no? Por supuesto, Roosevelt va a donar su arpa. Teléfono, por favor. Al 996-755287 para cualquier contrato, asesoramiento musical en cuanto a grabaciones, maquetas, para lo que ustedes deseen, estamos para servirles. Muchísimas gracias, Edward, por venir al programa, por acompañarnos, por tener esa paciencia, ese tiempo. Igual a ti, Roosevelt, muchísimas gracias por venir al programa. Es tu casa, cuando gustes, cuando quieras, estamos nosotros para poder hacer música, así como patas, como amigos. Seguro que vamos a improvisar y nuestro público, pues ahí ellos para poder escuchar, poder observar y contemplar las canciones. Señores, ustedes ya saben, mi número telefónico es 990-38-4343. Estamos ya pidiendo chamba, ¿no es cierto? Claro, ¿O no? claro, Estamos no. pidiendo chamba porque también necesitamos llevar papa para la olla, pues, ¿no? Claro, pancito al hogar. Pues. Sí, pancito al hogar. Así es que estamos, gracias a Dios, recibiendo las llamadas telefónicas de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a todos por ver el programa. Williams Enrique dice, salúdame, fue Gato, tu amigo Osito Pardo, desde El Tacna. gato, ¿no? No, a mí, ya, sí, a Chapa mí me es dicen, el gato. a mí me ¿no? dicen, sí, Gato, me dicen, y él no se olvida, ¿no? Sí, pues Osito, te queremos un montón, un abrazo para ti, Williams. Vas a venir a Lima para contar nuestras historias, nuestros recorridos, solo eso, nada más. Lo demás queda ahí en el olvido. Así es. Bueno, en la parte final, gracias. Esto fue Amor, Amor TV Digital. Muchas gracias a nombre de Leo Morales, que estuvo en cámaras, sentadito nomás. Y gracias a Ingeniero de Sonido, en controles, Edwin Quintana Rojas. Muchísimas gracias a todo el público maravilloso. No se olviden, más novedades el próximo jueves. Este sábado tengo concierto virtual con todos los Sabrositos Internacionales y su amigo Raúl Arquínigo, 1 hora exactita de 6 a 7 de la noche a través de mi página oficial. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Y esta canción me pidieron, amor, 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 dime por qué ya no me quieres como la primera vez. Eso. Para todos los pueblos del Perú, con cariño. Y ayer te vi y de ti me enamoré. Y hasta la vida por tu amor quise perder. Y en realidad loco estuve por ti. Y qué tal locura que me cegó el corazón. Y que no comprendí el error que cometí. Que no comprendí el error que cometí. Y amor, 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 dime por qué. Y ya no me quieres como la primera vez. Y amor, amor, y dime por qué. Y te has olvidado de tu negro adorador. Y del que te quiso con una ciega pasión. Del que te quiso con una tierna pasión. Eso. Amor, amor,
Amor, dime por qué ya no me quieres como la primera vez. Amor, 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 dime por qué y ya no me quieres como la primera vez. Y amor, amor, y dime por qué. Y te has olvidado de tu negro adorador y del que te quiso como una ciega pasión, del que te quiso como una tierna pasión. Por los buenos tiempos, para toda la convención en el Cusco, para todos los ancachinos. Y tierna palomita, ¿dónde te marchaste? Dejándome solo o triste abandonado. Y tierna palomita, ¿dónde te marchaste? Dejándome solo o triste abandonado. Esa vueltecita, dale como anoche. Vamos, Osito Pardo, Williams Enríquez, arriba Tacna, arriba Candarabe, arriba Turuturu. Eso, eso. Muchas gracias.